Hello guys, good morning. Welcome back to the classes. Today we are going to continue with the simple present, but today we are going to discuss, we are going to review, or we are going to understand the question form. Simple present in question form. Buenos días, bienvenidos de nuevo, espero se encuentran bien. Este día vamos a continuar con una nueva clase, vamos a continuar con el simple present, pero esta vez la vamos a ver en manera de pregunta o formar la pregunta, cómo se forma la pregunta. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Well, we are going to initiate this. First of all, I hope that you have a great vacation, that you enjoy with your family, at least at home, and that stay at home. Remember that you have to stay at home. Remember that every single class you have to copy on your notebook because I'm going to check them later. Bueno, espero también que, antes de continuar, espero también que hayan pasado unas buenas vacaciones, que estén con su familia disfrutando, aunque estén en casa y no salgan, por favor quédense ahí, pero que estén disfrutando. Recuerde que cada una de estas clases significa que usted tiene que copiarla en el cuaderno y en un futuro o en unos días yo estaré pidiendo las clases que serán nota de cuadro. Por el momento solo copienlas y en algún momento yo se las voy a pedir. Well, we are going to move on and we are going to continue. Bueno, vamos a continuar. It says simple present. When we are using the simple present in the negative form, we must use an auxiliary. Bueno, ¿se acuerdan que cuando nosotros usábamos o presentábamos el simple present en forma negativa se utilizaba un auxiliar? Ya dijimos lo que es un auxiliar. It's a helping verb that is also called. It is with main verb to help express the main verb tense, mood or voice. Como decimos de nuevo, un auxiliar, un verbo auxiliar es aquel que ayuda al verbo principal o es usado como una ayuda extra para expresar el propósito del tiempo, del estado o del tipo de voz que vamos a utilizar con el verbo principal. También podemos decir that the auxiliary that we are going to use in the simple present is following, do and does. Como habíamos dicho en la clase anterior, cuando nosotros hablamos de forma negativa, en el simple present siempre vamos a utilizar el do y el does. El do para plurales, primera persona, segunda persona, y el does únicamente para la tercera persona. Así que son los mismos auxiliares son los que vamos a utilizar en la forma de pregunta. But how we are going to use it, pero cómo lo usaremos. First of all, we have to make a definition of what is a question. Primero tenemos que hacer una definición de qué es una pregunta. We have right here two different definitions. Tenemos acá dos diferentes definiciones. The first one, an interrogative expression often used to test knowledge. La primera que dice que es una expresión interrogativa que a menudo es usada para probar el conocimiento, para medir el conocimiento de alguien. And also to interrogate intensively, y también para interrogar a alguien intensivamente, ¿verdad? Entonces son las dos formas. Eso es lo que es una pregunta o para qué se utiliza la pregunta. So if we want to make like questions or we want to interrogate someone, si nosotros queremos interrogar a alguien o queremos saber algo acerca de la rutina diaria, de lo que hace en el presente la persona, we are going to use the simple present question form. Vamos a utilizar la forma de pregunta del simple present. So we have right here the structure of the simple present. Always when we are like making questions, we are going to put the auxiliary first. Then we are going to put the subject. Then we are going to put the main verb. In this case, the main verb is going to be in the base form. And then we are going to put the rest of the sentences, or as we can call it, to complement. And we also have the answers that we can provide. So first, yes, no question. Then we put the subject that we are using. And finally, we use the auxiliary, even if we are using in a positive form or negative form. Bueno, como nosotros ya sabemos, cada vez que nosotros vayamos a hacer una pregunta en inglés, lo principal es que el verbo auxiliar que estamos utilizando del tiempo es con lo que vamos a iniciar la oración. Entonces acá el auxiliar vamos a poner do. Luego el sujeto. Como estamos utilizando do, no podemos utilizar la tercera persona. Entonces ponemos you.
You es la segunda persona del singular. Luego ponemos el verbo siempre va a ir en su forma base, o sea, no se le va a agregar nada, siempre va a ir en su forma base y luego agregamos el resto de la oración o como también nosotros le llamamos el complemento. Y ponemos el signo de interrogación. Entonces la pregunta también es importante que hagamos el tono adecuado. Entonces sería, do you read books? Do you read books? Como que si nosotros queremos saber realmente eso. Do you read books? En el siguiente ejemplo, en el de abajo, vamos a utilizar el does, porque estamos hablando de una tercera persona. Peter es una tercera persona. Entonces, nosotros decimos, does Peter play football? Le estamos preguntando a alguien que si Peter juega fútbol. Entonces, does Peter play football? Entonces, acá vamos a ver cómo vamos a responder este tipo de preguntas. Estas preguntas se llaman yes, no questions, preguntas de sí o no. Entonces nosotros no tenemos que dar mayor información, solo decir sí o no. Entonces acá nos dice, do you read books? Me está preguntando a mí o te está preguntando a ti si tú lees libros. Entonces lo que tú tienes que responder es sí, yo leo. Aquí como en esto dice sí, yo, porque te están preguntando a ti, yo leo. Entonces este do significa que sí tú haces esa acción. O puedes decir lo que no y puedes decir no, yo no leo. Entonces este don't. ¿Por qué va don't? Porque estamos negando. Y recuerden que en la negación se le agrega el not. Entonces si van a decir que sí, solo le agregan el yes I do. Y si van a decir que no, ponen no I don't. Sencillamente. Y en el caso de las terceras personas es lo mismo. Usted, como le están preguntando si Peter juega, entonces estamos hablando de él. Entonces la respuesta va a ir con el sujeto de él. Entonces dice sí, él, o sea, ¿quién es él? Nos referimos a Peter. Sí, él juega. Y si vamos a decir que no, él no juega fútbol, entonces decimos no, él no juega. O no, él no. Entonces fácil y sencillo. Aquí no tiene que dar más explicación. No le está preguntando por qué no juega Peter, sino que le está diciendo que si juega o no. Entonces usted solo dice no, he doesn't. O yes, he does. O sea, muy fácil. Simple as that. No se va a ir usted a dar más explicaciones en la respuesta, solo sí o no. Por eso se llaman yes, no questions. Y esas las identifica cuando la pregunta inicia con el auxiliar. Fácil. Simple as that. As well, right here, I'm going to present this chart that is going to represent the different structures that we already know, but it is important for you to take this in your notebook. Bueno, y al final les quiero presentar esto, que es un cuadro comparativo de las estructuras o cómo se forman las oraciones. Esto usted ya lo sabe este momento porque ya se lo expliqué en los pasados videos. Y ahorita estamos viendo el de la forma de pregunta, que es este último que está aquí. Es para cómo va a formar usted las oraciones. Entonces, aquí podemos ver que en su forma positiva dice que va a ir sujeto más el verbo principal. Y dependiendo, si usted está hablando de la tercera persona como está acá, he, she, it, le va a agregar s al verbo, ya sea es o ies. Depende del caso que usted ya sabe ahí. Y luego tenemos los que son plurales, segunda persona y primera persona, que el verbo queda en su forma original, no le va a agregar nada. Luego tenemos la forma negativa, aquí es donde utilizamos por primera vez el auxiliar. Y entonces podemos ver acá la tercera persona siempre al principio, que ahí va a utilizar usted el does not o el doesn't. Y luego va a utilizar el verbo otra vez con este mismo de acá. Pero si usted se fija, como ya llevamos el auxiliar y el auxiliar lleva ya la ES acá agregada, entonces nosotros no tenemos necesidad de agregarle el S al verbo otra vez, sino que ya va en la negación, ya va implícito la tercera persona y el verbo queda normal. Y para los casos de la primera persona, segunda persona y plurales, entonces ahí nosotros agregamos don't o do not, ¿verdad? Entonces y el verbo también en su forma base. Aquí tenemos algunos ejemplos, dice I do not o I don't like it, she does not like it, I like it, she likes it. Por último tenemos aquí la forma de pregunta, que es la que acabamos de ver. Y tenemos acá ya que dice siempre el does para la tercera persona. Aquí está he, she, it y por eso está ahí. Does he start, does she start, does it start. Y el do siempre se va a iniciar cuando nosotros queramos hacerle una pregunta con I, you, we, you, they. Entonces siempre que utilicemos estos pronombres, nosotros vamos a utilizar el do. Y siempre acá el verbo start.
Entonces, eso es muy importante que lo sepan, vea. Entonces, si yo tengo el ejemplo que dice you like it, entonces la pregunta sería do you like it? ¿Te gusta? Y en el caso de tercera persona sería he likes it, a él le gusta. Y para hacer la pregunta, nosotros decimos does she like it? Simple as that. Then we have some examples right here. Another examples, does the boy play football? Sorry, do the boy plays football? Do you like ice cream? Do they like coffee? O sea, ellos juegan fútbol, comen ellos helado, a ellos les gusta el café. Y también tenemos acá con las terceras personas. Does she like hamburgers? Does Carol play guitar? Does an elephant eat nuts? Acá tenemos diferentes preguntas, ¿verdad? Aquí iniciamos con does, porque podemos ver la tercera persona. Por eso iniciamos con does. Aquí está la tercera persona. Aquí está la tercera persona, porque estamos hablando de Carol. Y acá está la tercera persona también. Entonces por eso utilizamos does. Y aquí they, you y boys, que está en plural. Entonces no estamos hablando solo de un chico, sino que de varios chicos. Está en plural, entonces por eso utilizamos do. Y finalmente nos vamos a ir a un ejercicio de práctica para ver si hemos entendido. Espero que ustedes lo hagan en su casa. Les voy a dar 3 ejemplos de cómo hacerlo y los demás ustedes los desarrollan en su casa ya, cuando estén copiando la clase. Es muy simple. Acá podemos ver nosotros que nos da en color azul. Si ustedes se fijan, tenemos marcado en color azul acá el verbo que vamos a utilizar en la pregunta. Entonces tenemos acá drink. Drink, como ya ustedes ya saben a estas alturas, drink significa beber. Y aquí dice agua mineral. Entonces, para hacer la pregunta, primero tenemos que identificar de qué sujeto estamos hablando. Y estamos hablando de you. Entonces no es tercera persona. Automáticamente colocamos aquí do you, y luego vamos a poner el verbo que se nos ha dado acá. Do you drink? Sin más. Solo ponemos do you drink mineral water? ¿Bebes tú agua mineral? Entonces esa es la pregunta. Do you drink mineral water? Luego pasamos al siguiente. Primero identificamos que es el verbo. El verbo dice feed. ¿Qué significa feed? Alimentar. Y luego buscamos cuál es el sujeto. Estamos hablando de Sara y Linda. Estamos hablando de Sara y Linda. Automáticamente aquí podemos decir nosotros, oh, Sara es una tercera persona. Pero no estoy hablando solo de una persona. Está hablando de 2 personas que no están en la conversación. Por lo cual esto se convierte en un plural, porque son más de 2 personas. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Vamos a colocar do, porque no es tercera persona, porque es plural. Y acá vamos a colocar el verbo en su forma base, que sería feed, sin el to, solo el verbo normal. Y sería, do Sarah and Linda feed their pets? Sara y Linda alimentan a sus mascotas. Y el último ejemplo que les voy a dar es para que vean también la diferencia, sería con la tercera persona. Primero identificamos el verbo, dice check, que es revisar. Y decimos, oh, bueno, check es el verbo que vamos a utilizar. Luego decimos, ¿quién es el sujeto acá? Your teacher. Teacher, estamos hablando de una persona nada más que no está en la conversación. Estoy hablando, digamos que está hablando tú y estoy hablando yo. Y yo te digo, tu profesor. Entonces estamos hablando de una tercera persona que no está en la conversación de nosotros ahorita. Por eso es una tercera persona, alguien extra que no está en la conversación. Entonces, inmediatamente ya sabemos que es tercera persona y la tercera persona inicia con does. Does your teacher? Y aquí ponemos el verbo que ya tenemos. Ya nos han dado acá, que es check. Does your teacher check your homework? ¿Revisó tu maestro tu tarea? Esa es una pregunta si usted le hace a alguien en un tiempo presente. Bueno, y si usted se fija es súper fácil hacer las preguntas. Siempre iniciamos con el auxiliar, luego va el sujeto, acá, luego va el verbo y luego va el complemento con el signo de interrogación. En inglés solo se utiliza un signo de interrogación. Entonces, lo primero, si usted quiere hacer algo, tiene que identificar qué es lo que va a preguntar y luego tiene que identificar qué sujeto es el que va a utilizar para utilizar el auxiliar correcto. Well, that's everything for today. I hope that you enjoyed this video, that you enjoyed the class, that you really understand. I hope that you copy this class in your notebook. And well, thank you so much for watching this video and to pay attention to every single step. Bueno, espero que haya sido de su agrado este video, espero que hayan entendido
Si se fijan, muy fácil y espero que estén copiando cada una de las clases, ¿verdad? Ya que se las voy a pedir más adelante. Espero que hayan disfrutado el video y pues nos vemos en la siguiente clase.